acabo de verlo otra vez, tu película, y me gustaría que empezamos cómo logras esta tensión atmosférica en la película, ¿no? ¿Qué año es el año 75 para ustedes? Sí, la película se está situada en el año 75, no es cualquier año, es un año antes de la última dictadura militar y es un momento de mucha confusión política en el país y de mucha violencia en el cual se empieza ya a aceitar el aparato represivo del Estado y de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y un poco ese es el clima. Si bien la historia un poco no se mete con, la película no se mete con temas históricos de forma directa, pero bueno, ese es el clima. ¿Ya? Y describes qué está pasando a Claudio Morán. Al principio parece como una persona totalmente segura de sí mismo, al final se pone la peluca. ¿Qué pasa entre medias? Eh, Él es una persona normal que le encanta la idea de ser normal, la idea de ser una persona respetada de su comunidad y, y de pronto en la historia le sucede una situación extraordinaria que lo pone en una encrucijada, ¿no? En una encrucijada de tipo moral. Sí. Y, y a partir de ahí, yo creo que él y el espectador entienden mejor quién es esa persona y quién es esa comunidad también. Tenemos como antagonista Sinclair, un chileno, que es cierto que viene, claro, viene de un país que ha sufrido el golpe 3 años antes, ¿no? Y evidentemente religioso, una figura un poco siniestro. ¿Cómo es el enfrentamiento de los dos? Y además, encima, estrella de televisión, ¿no? Sí, es un personaje un poco curioso, que podría ser verosímil dentro de en contexto de la colaboración también represiva que hubo entre los ejércitos y policías del Cono Sur, ¿no? Durante esa época en lo que se llamó el Plan Cóndor, un plan financiado en parte por los Estados Unidos, por la CIA. Digamos, dentro de ese contexto, este personaje aparece en la película y es una especie de detective que parece saber todas las respuestas, pero que bueno, también juega, bueno, no voy a spoilear, pero también él finalmente no es lo que parece, ¿no? En el sentido de que la película es una especie de policial que toma algunas curvas quizás inesperadas hacia el tercer acto. Sí. Rojo es un color, es un símbolo político, es también sí, un color que simboliza la furia, la rabia. Eh, en la película, ¿por qué lo llamaste así? Hay una escena muy bonita con el eclipse cuando todo el cielo se convierte en rojo, pero ¿por qué rojo? Bueno, durante los varios años de desarrollo del guión, me iba costando encontrar un título, probé otros, pero en un momento mientras yo escribía, hubo en Buenos Aires un eclipse lunar rojo que me pareció muy elocuente y me dio la idea de que finalmente todo lo que estaba tratando de contar tenía su síntesis en esa idea, como tú dices, que es un color y es muchas cosas más también, porque el gran argumento de las fuerzas represivas que cometieron genocidio en la Argentina, en Chile y en varias partes de América Latina era el temor al trapo rojo, ¿no? Estamos en el contexto de la Guerra Fría,
bueno, de la DDR y todo ese momento, y con moviendo esa bandera, digamos, ese terror, se justificaron los momentos más traumáticos de la historia nacional. Ujú. A mí me gusta mucho la película que se trata del golpe, se trata también del fantasma de la dictadura que está ya detrás, pero no se muestra los tópicos que normalmente suelen ser tanques, garajes, cosas así, uniformes, ¿no? Em, ¿Qué tipo de sociedad estás describiendo también esta? Sí, me parece que eso lo que tú dices era un poco la premisa del proyecto, digamos, el punto de partida que yo encontré, que era un poco hacer una película sobre la represión sin mostrar nunca un militar, ni una tortura, ni nada de eso, porque me parecía que de esa manera había más posibilidades de interpelar a la audiencia contemporánea y de llamar también a la reflexión de que el tiempo existe y también no existe, y las cosas suceden y vuelven a suceder. Y en ese sentido la sociedad argentina, me parece que si bien en algunas cosas avanzó, en otras no, y me parece que hay un peligro latente siempre de que la comunidad encuentre nuevas formas de tolerar el fascismo. Y para mí ese era el sentido de hacer esa película hoy, ¿verdad? Me imagino que en otras partes del mundo sucede de forma similar, como puede ser en Alemania también. Unas escenas impactantes, ¿no? Cuando hablas de la cultura popular, del rancho, del rodeo y todo esto, cuando están castrando el bicho, esas películas, y luego la carne, el montaje casi montaje eisensteiniano, ¿no? Pero muestra mucho sobre una cosa que no es... no es una coyuntura política, sino es una violencia ya atada, ¿no? En la tierra, ¿no? Así. Sí, todas las Américas, Wolfgang, como vos sabrás, siendo que sos tan hispanoparlante, están construidas, son países jóvenes que están construidos muchas veces sobre capas muy violentas de opresión que todavía están sucediendo, digamos. Estamos en los comienzos de la historia americana, y el episodio de los años 70 es un poco parte de una cultura, de una discusión que no se termina de cerrar sobre cómo se va a distribuir la enorme cantidad de riqueza que hay en América Latina. Hay mucha riqueza, pero bueno, hay un problema con la distribución de riqueza. Y el episodio de los años 70 tiene que ver con eso, con una cultura. Y yo traté de mirar mi película desde ese ángulo. Lo que integras muy bien el paisaje como protagonista, ¿no? Realmente este pueblo es un pueblo, una pequeña ciudad, pero sobre todo es el paisaje alrededor, ¿no? Como una especie de subconsciente casi, ¿no? De ese desierto que traga a las personas. Y esto, ¿cómo fue tu concepto también visual para realizar esta película? Bueno, primero apareció el desierto porque, bueno, eso realmente sucedió, digamos, hubo varios casos de cuerpos en el desierto, sobre todo en el norte del país, hubo un caso famoso. Y por otra parte, la Argentina es en gran medida un lugar desértico y horizontal. Es como decía Borges, un lugar que produce vértigo horizontal. Y en esos paisajes me interesaba que son como unas especies de lugares que provocan una sensación así metafísica muy rara, ¿no? De estar en medio de esa nada. Me parecía interesante poner a este personaje de Claudio, el abogado, frente a ese paisaje, en medio de su momento, de su gran tribulación moral. Aparte, el desierto es icónico en el cine, lo hemos aprendido a mirar en el western y siempre va a tener un lugar en el imaginario muy cinematográfico, me parece. Es una...
también a mí me parece la recreación de la época está muy bien logrado. ¿Cómo es para ti, que eres casi representante de otra generación, eh, cómo fue recrear esta época de los años 70? Bueno, es el mayor desafío de un proyecto así, es ese, también es el mayor placer como trabajo, digamos, dedicarse a investigar. Investigué muchos años, te diría, con materiales de archivo, imágenes, material filmado, textos para entender cómo es la reconstitución de cada detalle, viste, de la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de decorar una casa, la forma de sentarse a comer en esa época, la música que se escuchaba, la televisión que se miraba, explorar la cultura popular de consumo de esa época. Realmente lo más parecido, me parece, a viajar en el tiempo, y es un gran placer, Wolfgang, poder entrar a un set de filmación donde todo está en la época. Es realmente como viajar en el tiempo, es una sensación muy maravillosa. Sí. Claro, y sin caer en la trampa del vintage, que idealizarlo, ¿no? Porque está bastante bien logrado, ¿no? Sí, claro, siempre tenemos una idea de lo que fueron los 70 o los Sí. 30 o no sé qué, pero esa idea en general no tiene mucho que ver con lo que realmente era la época. Por eso el ejercicio maravilloso de investigar, de hacer investigación de campo con historiadores, con archivos, y ahí empieza a aparecer el rompecabezas, digamos. Ujú. Y la música también son algunas canciones sí conocía, pero muchas también eran de la época de allá, ¿no? Sí, todo lo que se escucha apareció explorando los charts de la época de la Argentina. Por eso hay música española de los años 70 que era muy popular en Argentina, hay baladas, música romántica, un poco de rock and roll que no era tan aceptado por las clases medias de provincia, porque esto es una provincia donde sucede la película. Y bueno, sí, musicalmente creo que hay un lindo trabajo, y también hay una música original a la manera de los 70 que compuso un gran músico. Sí. Al principio, cuando ves la generación de los padres y luego ves los jóvenes, en un primer momento tienes la idea de decir, claro, estos son, la juventud representa algo más cándido, algo más así, y luego la escena del coche y todo, está genial, porque realmente muestra eh, que no hay una ilusión en la juventud, sino tiene los mismos raíces violentas en este momento, ¿no? Sí, bueno, había una hipótesis de que, digamos, había una suerte de complicidad transversal al clima de terror, y en ese Yeah. sentido todas las generaciones fueron parte, toda la comunidad fue parte de ese momento de la historia. Y me parece importante ese ejercicio de problematizar digamos, no creo que pueda suceder un genocidio sin que toda una comunidad juegue algún papel. Ya, sí. Pues, Benjamín, última pregunta. Es que, claro, esa película presentaste en San Sebastián. Este año también has ganado un premio en San Sebastián, ¿no? En estos 2 años pasó todo el confinamiento, el COVID y todo esto, tanto como persona o como creador. ¿Cómo has vivido esta época de encierro, no? Bueno, como para todos ha sido un gran desafío desde el punto de vista psíquico y espiritual y material también. Y ya más como artista, digamos, es un desafío también porque los viejos proyectos, las películas están en crisis porque el mundo ya no es el que era. Hay una transformación que probablemente se ha acelerado muchísimo con la pandemia, y estamos en un momento de gran incertidumbre en todos los planos: social, política, económica y cultural, y creo que eso afecta mucho el tema de la creación. Así que bueno, como muchos colegas, estoy tratando de entender qué puedo aportar desde mi lugar a la discusión de este momento y a la construcción
de un futuro que tenga, aunque sea un poco de esperanza porque está muy oscuro el panorama. Sí. ¿Y el proyecto que presentaste en San Sebastián, cómo es ficción o cómo? Cuéntame un poco. Presenté un proyecto de ficción, es una adaptación de una novela de Roberto Arlt, un gran escritor argentino de los años 20, que de hecho era hijo de alemanes, él era hijo de prusianos, Roberto Arlt, inmigrantes prusianos en Buenos Aires. Y es una novela que quiero adaptar a la época presente y que habla de, digamos, de un grupo de marginales que en un contexto de crisis económica se unen a una especie de gurú que les promete que si hacen todo lo que él dice van a tomar el poder del país, digamos. Es una especie de policial así un poco alucinatorio sobre los gérmenes de fascismo. Ya. Una última pregunta, como ya lo has contestado casi antes, pero ¿cómo ves ahora como la situación del cine ya antes de la pandemia ha sido peculiar a veces, sobre todo el cine de calidad o el cine de autor, o como llamamos? ¿Cómo lo ves ahora? Como en un país como Argentina, que siempre ha tenido una cinematografía muy dispersa, ¿no? Entre comercial y entre muy de autor, muy personal, ¿no? Sí, lo veo difícil, es un momento difícil en todo el mundo. Los cambios de hábito de consumo audiovisual ya estaban en un proceso de cambio, ahora ese cambio se ha acelerado, se ha consumado, y eso pone en crisis las formas anteriores de crear y desarrollar proyectos, porque las nuevas posibilidades de financiación y de llegar a audiencias plantean nuevos problemas, digamos. El consumo de plataformas no es un espacio de experimentación o un espacio que tolere algo que no sea narrativo y que no sea parte de un género, de un terreno que el consumo popular ya sepa identificar. Entonces, personalmente trato de tener esperanza desde el punto de vista de que pienso que una posibilidad es apropiarnos, digamos, quienes creemos en el cine como lenguaje y como liberación de conciencia, digamos, apropiarnos de los géneros populares y transformarlos también. Yo soy como cinéfilo, soy un gran amante de los géneros y me siento totalmente cómodo pensando dentro de los géneros y pienso que dentro de los géneros uno puede desarrollar su espacio de experimentación, pero creo que hay un cine que tuvo un momento muy importante en los años 2000, 90, que ya no sé dónde lo vamos a ver, que es el cine, digamos, realmente experimental o con otros tiempos que ya ha perdido sus lugares. Sí, sí. Pues muchísimas gracias, Benjamín. Y claro, aquí ya estamos de noche. Está ya. Gracias a ti, qué bien hablas castellano, impresionante. Sí, bueno, lo vivía un tiempo en Madrid y Barcelona, pero algo se queda, ¿no? Pero ya, no, se ha notado este año en San Sebastián, realmente faltaban todos los invitados o que suelen estar colegas, amigos que están de Latinoamérica todos los años, ¿no? Porque casi hemos estado en un circuito muy pequeño y además los festivales hoy en día es un ambiente raro, ¿no? Está todo... Sí, son espacios que hay que defender porque, digamos, realmente son espacios donde se puede celebrar el cine de otra manera, ¿viste? Creo que frente a la cuestión de la plataforma va a terminar matando todo y el festival todavía es un espacio donde se cree en el cine como experiencia, ¿viste? Que es algo importante, ¿no? Sí. Pues muy bien, mucha suerte con tu proyecto. Gracias. Si venís por Buenos Aires, avisá. Con mucho gusto. Muy bien. Chao. Adiós. Chau.